El concepto, los curanderos del corazón, que me gusta mucho, es la forma en como mi autora favorita, Caterina Rafael, llama a un conjunto de cristales que entran a sanar ese corazón. eh, por etapas y como en un proceso que va de adentro hacia afuera, porque ella nos dice que el amor es una onda que se expande y es una onda expansiva que inicia desde el amor hacia mí, desde la reconciliación de la relación conmigo mismo, la cual permitirá relacionarme con el otro de una manera más amorosa, de una manera no desde el miedo, no desde la carencia, sino desde la abundancia, desde el amor, y finalmente me permitirá conectarme con la máxima expresión del amor divino. Y cuando hablamos de los curanderos del corazón, estamos hablando de un conjunto de cristales que se ponen físicamente en el cuerpo en forma de rejillas, sí, en forma de rejillas cristalinas. Por ahí tuvimos un conversatorio hace algún tiempo donde hablamos de las rejillas cristalinas. Esta fotografía que estamos viendo aquí, que es de uno de los libros de ella, describe todas las rejillas cristalinas que van desde el chakra raíz hasta el chakra corona. Pues aquí va hasta chakra garganta, pero en la frente pues se ponen los de tercer ojo y arriba de la cabeza los de chakra corona. Entonces hoy vamos a estar conversando específicamente de estos cristalitos que hay aquí, en este circulito. Esos son los curanderos del corazón. Y les voy a hablar de algunos otros que aunque no están en esta fotografía puestos, pues a través de mi experiencia, a través de, bueno, lo que he ido entendiendo e introyectando de este mundo de los cristales, considero que juegan un rol fundamental en esta sanación del corazón. Entonces, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en este fenómeno de sanación o de curar el corazón, que yo no sé si es una buena o una mala noticia, es que esto es un proceso que va de adentro hacia afuera. Y lo más curioso es que esto puede sonar muy obvio y que todas nosotros digamos sí, claro, y de hecho hasta vemos conversatorios del tema y digamos, y a todo el mundo le compartamos esta información, pero algunas veces nosotros pretendemos primero cambiar el afuera que el adentro. Y esta sanación del chakra del corazón es un proceso que no es negociable, digámoslo así, y es que el orden de este proceso es sanar de adentro hacia afuera, es decir, reconfigurar la relación conmigo mismo, que es lo que trato de dibujar aquí. Este es el primer paso, la relación conmigo. El segundo paso es esta, que es la relación con el otro. Y aquí es la conexión con esa experiencia de amor divino. Entonces vamos a empezar con el primer paso. Y este primer paso, en este primer círculo que les estaba describiendo en la diapositiva anterior, tenemos un cristal principal que está asociado a ese proceso de sanación, pero hay unos cristales complementarios que también entran a jugar allí un rol especial. Ese primer círculo podríamos decir que describe el amor hacia mí, y con este primer círculo pasan unas cosas lo más de bonitas y lo más de especiales. Lo primero es recordar que es en este lugar físico, o sea, en este cuerpo físico hay un cofrecito, llamémoslo así, o hay un hogar para el alma, y el hogar del alma en este cuerpo físico está en el pecho, está en el chakra corazón. Ahí es donde está esa chispa divina. También es importante entender que es allí donde está la información del gran para qué, la información de para qué estamos aquí, la información de para qué decidimos encarnar de nuevo en esta experiencia. Y que cuando nosotros llegamos a este planeta, tenemos esa información al alcance de la mano, pero que con los años y sobre todo en los 7 primeros años de vida van ocurriendo unas experiencias donde nosotros vamos configurando todos los paradigmas terrenales del amor y del desamor también. Entonces, en nuestra psique
y para eso está Paula aquí, para que nos hable un poquito de esto, quedan almacenadas todas esas memorias de amor o desamor y eso determina o no determina, eso influye de una manera muy significativa la forma en cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y la forma como nos relacionamos con el mundo. Pero no solo eso queda almacenado en nuestra psique, eso también queda almacenado en nuestros cuerpos sutiles, en nuestro campo vibracional. Entonces, digamos que si ese chakra, imaginémonos los chakras como están representados en las ilustraciones de los chakras que los representan con unos símbolos que son como unas florecitas, o sea, que tienen unos pétalos, cada centro energético tiene un número de pétalos determinados. Imaginémonos entonces energéticamente este chakra corazón como una flor e imaginémonos que en el centro de esa flor está almacenado el propósito de vida y que cuando nos desempacan aquí, esa florecita está con los pétalos abiertos. Lo que comienza a ocurrir durante esos primeros años de nuestra vida es que esos pétalos se van cerrando. Al contrario de florecer, en realidad en esos primeros años se va cerrando la florecita. Con cada experiencia de desamor, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Y esos pétalos comienzan a cubrir esa información del propósito de vida. Cuando ya empezamos a adolecer, entramos en la juventud, nosotros empezamos a, de manera consciente, después de que ya hemos ido satisfaciendo esas necesidades básicas, recordemos el primer gráfico que vimos, cuando vamos avanzando en esos 3 primeros niveles de conciencia, como los denomina Richard Barrett, nosotros ya comenzamos esa búsqueda de quién realmente soy. Empezamos a hacernos esas preguntas profundas de para qué estamos aquí. Es como si sintiéramos ese llamado de esa información que está guardada dentro del corazón. Pero antes de que podamos tener acceso a esa información, necesitamos comenzar a reconfigurar esa relación amorosa con nosotros mismos. Y para ello necesitamos poder acceder a todas esas memorias conscientes o inconscientes que se almacenaron en el chakra corazón en esos primeros años de vida. Y necesitamos transformarlas en aprendizajes. Y aquí yo las invito a que ustedes reconozcan cómo fue su niñez y cómo fue su adolescencia y cómo fue, por ejemplo, su relación con sus padres. Y cuando empezaron a crecer o cuando salieron de casa, cuando los que han tomado terapia psicológica o cualquier tipo de terapia, pues que levante la mano aquí el que en su terapia psicológica de todo lo que usted es y no es, si usted nunca ha mencionado a su padre o a su madre en algunos de los rayoncitos que usted tiene hoy como adulto. Yo creo que de una u otra manera, consciente o inconscientemente, nosotros hacemos responsables a nuestros padres de mucho de lo que somos y de mucho de lo que no somos. Y también cuando empezamos esa búsqueda, cuando nos encontramos con esa versión de nosotros que no queremos ser, pues antes de hacernos cargo y volvernos responsables de eso que somos o que no somos, tendemos a mirar afuera y a buscar otro responsable. Es decir, tomamos una actitud un poco victimista acerca de todos esos fenómenos que ocurrieron en nuestra infancia o en nuestra juventud. Cuando hablamos entonces de esta primera parte donde empezamos a reconfigurar la sanación con nosotros mismos, la piedra inicial para comenzar cualquier trabajo terapéutico es el cuarzo rosa. Es el cuarzo rosa la piedra angular del chakra del corazón. Cuando cualquier persona comienza a trabajar, pues cuando a mí alguien me pregunta, nunca he trabajado con cristales, quiero empezar a acercarme a ellos, ¿por dónde comienzo? Yo normalmente le digo, elige un cuarzo rosa, porque creo que por más que hayamos trabajado en ese proceso de evolución consciente de nuestra vida, de autoconocimiento, pues todos tenemos mucho por resolver en la forma en cómo nos relacionamos con nosotros. Entonces creo que independiente de la edad, independiente de la experiencia, el cuarzo rosa es un muy buen camino para empezar este camino de la sanación a través de los cristales. Entonces el cuarzo rosa empieza a hacer algo muy bonito. Él empieza a permitirte acceder de manera consciente o inconsciente, vuelvo y digo, a esas memorias de desamor que se almacenaron en tu psique y en tu
campo vibracional, en este centro energético. Y él comienza a revelarlas y empieza a revelarlas a través de recuerdos o a través de sueños o a través de sensaciones, pero lo más importante que ocurre es que no solo las revela, sino que te ayuda a cambiar la mirada hacia ellas. Y dejas de mirarlas como pobrecito yo que tuve un padre ausente, pobrecito yo que tuve una mamá que me pegaba mucho, pobrecito yo que fui de una familia de escasos recursos, pobrecito yo que fui abusado en la niñez, y en realidad te empieza a ofrecer esa mirada de que debido a que pasó lo que pasó, hoy soy quien soy. Hoy soy el resultado de mis experiencias y hoy estoy en la posibilidad de escribir en el libro de la vida lo que quiera porque soy quien soy por esas experiencias. Entonces te permite transformar esas experiencias en fuentes de aprendizaje. Ese es el primer punto entonces. Pero en este paso uno, la cuncita que hace, la cuncita representa un corazón maduro. La cuncita representa ese corazón que ya ha transformado esas experiencias en aprendizajes, ha madurado, es un corazón que está en equilibrio emocional, es un corazón puro, seguro, vibrante, o sea, es un corazón donde aprendemos ese goce por las cosas pequeñas, es un corazón que ya aprende, por ejemplo, a experimentar la gratitud, que la gratitud es una emoción que está muy asociada a la sanación del chakra corazón. Y finalmente, nos vamos como a ese tercer paso nos vamos a ese tercer cristal en este primer paso, que es la turmalina rosa. Y la turmalina rosa tiene una energía muy linda y es que es el materializador del amor. O sea, digamos que hasta el paso 1 y hasta la piedra 1 y la piedra 2 estamos hablando de temas todavía no conductuales. ¿Qué quiero decir con esto? Temas que van desde la reflexión, desde los pensamientos, temas que van desde las emociones, pero todavía no desde las conductas. La turmalina rosa ayuda a transformar esa sanación en conductas, ayuda a bajar al amor al reino de la materia, como dice acá, para poder comenzar a ofrecer el amor de un corazón sanado al mundo. Volviendo al tema del cuarzo rosa y lo que él representa, podríamos decir que la forma en cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás está determinado por esas memorias de desamor conscientes e inconscientes. Y esto la psicología lo denomina los modelos de apego. Y quiero invitar a Paula a que nos hable un poquitico de este tema de los modelos de apego y cómo influyen en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con nosotros y cómo nos relacionamos con los demás y cómo elegimos pareja, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a todas, qué rico saludarlas. Y a Linda, muchas gracias pues por invitarme a esto tan bonito. Lo primero es que miren que cuando nosotros estamos chiquitos, la relación con la mamá y pues con el papá o con las personas que se hagan cargo de nosotros es supremamente importante porque nosotros no diferenciamos qué es uno mismo, ¿cierto? O sea, eh, no nos diferenciamos de los demás, ¿cierto? O sea, no nos diferenciamos, nacemos con un cerebro, ¿cierto? Que está lleno de transmisiones, pero que generalmente está enfocada en la supervivencia, ¿cierto? Entonces uno sabe respirar, comer, llorar, gritar, pero a medida que vamos entonces creciendo, se van desarrollando un montón de circuitos que nos ayudan a diferenciarnos de otros. Miren que un bebé no se distingue, por ejemplo, en un espejo, sino entre los 18 a los 24 meses. O sea, la sensación y la certeza de que soy yo, ¿cierto? Eso puede sonar muy redundante, pero si yo les pregunto, bueno, ¿tú cómo sabes que tú eres tú o que tu cabeza es la que está pensando tus pensamientos? Es una cosa, pues es una pregunta bien compleja, pero esa percepción del yo es una función neurológica que se encarga de ellas en una cosa que se llama el lóbulo parietal, que es una parte de acá que está en el cerebro, pues como en la partecita como en la mitad, y el lóbulo frontal. Entonces resulta que el lóbulo frontal es la parte ejecutiva del cerebro. Yo siempre, los que ya me conocen, yo les digo a todos que es como el presidente de la empresa, porque es el que se encarga de decir qué es bueno, qué es malo, qué se va a hacer, cómo se hace un plan, cuáles son las consecuencias de algo que se hace. Y
cuál es como la respuesta, como el checklist de las cosas que voy a hacer, ¿cierto? Pero resulta que el frontal es de los que más lento se van desarrollando y se supone que más o menos hasta los 7 años es que se desarrolla bien. ¿Por qué les vine a contar todo este cuento? Porque desde que tú naces, ¿cierto? Hasta que estás creciendo, tu frontal, pues son tus papás, ¿cierto? Entonces tus papás son los que te dicen, esto está bueno, esto está malo, este eres tú, este soy yo, este no se puede hacer, esto sí se puede hacer, te enseñan a comer, a caminar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Depende mucho del tipo de crianza, ¿cierto? Que tenemos, qué tipos de apegos vamos desarrollando. Entonces, ahí como en esa, Linda, si nos presta la diapositiva, es muy importante que nos demos cuenta que primero no es culpa de los padres, ¿cierto? Yo siempre he insistido que nosotros venimos al mundo pues sin instrucciones y hay personas que, o sea, y uno decide ser papá, decir, de ser mamá y no sabe muchas veces cómo criar y a nosotros no nos dan clase de crianza ni de regulación emocional, ni cómo criar a una persona de una manera segura. Entonces, en teoría hay 3 tipos de apego, ¿sí? Entonces, uno puede tener o 3 tipos más como de, sí, como de forma de relacionarse. Uno puede ser una persona segura, ¿cierto? Uno puede ser una persona ansiosa o insegura. O sea, ansiosa no lo entiendan desde los trastornos de ansiedad o eso, sino como en la relación, o evitativo, ¿sí? Entonces, este cuadrito acá es muy bonito porque miren que lo aclara de una manera como pues obviamente muy gráfica. ¿Qué pasa? Que hay 2 cosas muy importantes y es la percepción que tú tienes hacia los demás y hacia uno mismo. ¿Qué pasa cuando uno está creciendo, cierto? Tú puedes tener una mamá ansiosa o que te cría desde el temor, o que te cría desde la seguridad. Por ejemplo, si tú le estás enseñando a un niño a pasar la calle, es distinto si tú le dices, cuidado con eso, te vas a caer, te va a pisar un carro, cuidado con esa cosa, ¿cierto? A decirle, mira a los 2 lados, recuerda esperar que cambie el semáforo, recuerda que si oyes un ruido debes detenerte, aunque le estén enseñando la misma cosa, ¿cierto? Y eso aplica con todas las situaciones de la vida, porque recuerden que hasta los 7 años es que uno empieza a hacer juicios por sí mismo. Entonces, depende mucho de las cosas, tanto que digan los papás como que hagan los papás, pero pues obviamente, como les digo, no es una cuestión de que los papás, pues uno como papá quiera generar ansiedad o quiera generar alguien que sea evitativo, que sea ansioso, que sea narcisista, pero pues no tenemos una cultura, yo pienso que eso es algo más cultural, de ser asertivo emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una percepción de uno mismo muy como muy pobre, ¿cierto? Generalmente lo que hago es fijarme más en los demás, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy en la medida que me vuelvo más preocupada por los demás, ¿cierto? Miren que acá, para que entiendan la tablita, está la percepción de uno mismo, como diría uno, en el eje de las X, y la percepción de los demás en el eje de las Y. Entonces, exacto, cuando uno tiene muy poca percepción de uno mismo, ¿cierto? Pero tiene mucha percepción sobre los demás, ¿sí? Entonces, yo me vuelvo una persona preocupada, ¿cierto? Me vuelvo una persona ansiosa, me vuelvo que siempre estoy buscando aprobación de los demás. ¿Cómo pasa eso? Miren que cuando uno está chiquito, ¿sí? Cuando tú haces un dibujo, ¿sí? Al primero que lo muestras es al papá y a la mamá. Mami, ¿cómo quedó? Mami, no sé qué. Pero nosotros tendemos a que siempre queremos más. Está muy bonito, pero te saliste de la raya. Está muy bonito, pero no sé qué. Está muy bonito, pero te quedó muy grande la cabeza del elefante. Mami, mira las calificaciones del preescolar. Ay, muy bien, pero ¿por qué sacaste bueno en español y no excelente? Ese tipo de cosas nos hacen que generalmente queramos más que
aprender o que más que disfrutar, queramos como darle al otro eh, como como que la otra persona esté más contenta con uno, y es lo que uno habla cuando tú, como que, ¿cómo les explico? La parte como de tu confianza dependa de la aceptación de los demás, ¿cierto? Entonces, toda la parte de tu autoestima, la parte como de tu capacidad de aceptarte va a depender del valor que te dan los otros. Entonces, la validación se vuelve una validación externa, que entonces yo voy a necesitar de que todas las personas me aprueben, y siempre voy a estar como preocupado a medida que voy creciendo de, de darle a las personas lo que uno cree que ellas quieren de uno. No sé si enredé mucho el cuento, pero finalmente estamos como en una búsqueda constante de aprobación. Eso pasa mucho también, generalmente uno va, a medida que va creciendo, desafortunadamente vamos encontrando personas que nos refuerzan todo este tipo como de patrones en el colegio, en la cultura, la parte que nos van exigiendo como la parte física, sobre todo pues a las mujeres, como con todo este tema como de la aprobación de tu cuerpo, y entonces vamos creciendo con una autoestima muy pobre basado en los conceptos y en las necesidades de los demás, ¿cierto? Entonces eso es un estilo o como una percepción preocupada en las relaciones. Pero también puede ser temeroso, ¿cierto? Porque también uno puede tener una percepción negativa de uno mismo, pero también puede tener no una percepción tan importante de los demás. O sea, no necesariamente los que no se miran a sí mismos, miran a los demás. También hay quienes tienen como temor absolutamente todo. Entonces, no se sienten confiados ellos mismos, no se sienten confiados en su personalidad, en su desarrollo, en su inteligencia, en su autonomía, pero desconfían también completamente de los demás. Entonces, además de eso, sienten que los rechazan constantemente, pero tienen dificultades en ese relacionamiento interpersonal. Entonces, generalmente son personas que se aíslan mucho, no quieren como entrar en algún grupo, pero no lo logran. Entonces, pues es un poquito más difícil relacionarse desde este punto porque uno se vuelve más aislado, pero no tiene como una base segura para poder relacionarse. Es muy Pauli, difícil, dime. si dijéramos, si tratáramos de describir cuáles son las vivencias o las experiencias que vive un niño que se vuelve en un adulto con el modelo de apego preocupado o el modelo de apego temeroso, podríamos decir que los papás del adulto con el modelo de apego preocupado eran esos papás que estaban muy presentes, unos papás presentes, pero unos papás Sobreprotectores. sobreprotectores y para Ujú, los cuales nunca era nada suficiente, ¿cierto? exacto. Podríamos describir ese tipo de papás. En cambio, yo diría Que que somos muchos, de o sea, lo, que generalmente los latinos somos muy así, muy sobreprotectores, pero siempre queremos más, 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 más. Eso es muy cultural más que personal de alguna manera. en cambio, este estilo de apego no Temeroso. seguro, el temeroso, pues que diría que de todos los escenarios es el peor, podemos Ujú. decir que ese niño que también incluso era abusado física o verbalmente, porque era ese niño que le enseñaron a que él no podía confiar en él mismo porque era bastante malo, o sea, es malo todo, te equivocaste en esto, pero adicional a eso, cuando buscaba un adulto, tampoco lo encontraba. O sea, la Sí, percepción del otro también es muy baja porque ese otro tampoco era una fuente de seguridad. Entonces, es un adulto que crece con unas digamos que entre estos dos escenarios es más complejo el estilo de apego temeroso que el estilo de apego preocupado. ¿Es así o no es así? sí, completamente, porque mira que cuando estamos en estos estilos temerosos, tú quieres relacionarte, pero tienes pobres estrategias y no lo logras.
y cuando uno se va a la infancia no logran establecer como una figura de confianza o una figura de seguridad. Entonces sí está muy relacionado al maltrato, no solo emocional, sino físico, y estos también se pueden volver maltratadores cuando están grandes, porque tienen muy pocas estrategias de relacionamiento. Entonces sí sería como el peor escenario y sí lo asociaría yo más como al maltrato y al maltrato infantil. Bueno, y contanos Y de este tercero del evitativo. entonces miren que nosotros, la personalidad de nosotros tiene como dos componentes grandes, como en la medida que hemos como investigado de alguna manera. El temperamento es como lo que se dice que es la parte que va en tus genes, ¿cierto? Toda la parte emocional, la parte como tu cerebro se te desarrolla para ciertas cosas, cómo se crean las sustancias que controlan nuestro cuerpo, tiene un código genético y eso está pues obviamente codificado y nosotros no tenemos nada que ver en eso, ¿cierto? Pero también está no solo el temperamento, sino el carácter, que es lo que va modificándose a medida que vamos creciendo. Por eso puede pasar que en una familia haya, digamos, la misma mamá, el mismo papá, el mismo patrón familiar, pero dos hermanos completamente como diferentes, con cosas similares, pero con conductas en este tipo diferentes, porque finalmente no solo dependemos de las vivencias en la infancia, sino también con la sustancia y con el sustrato que tenemos para enfrentarnos a esas situaciones, ¿cierto? Entonces, también pasa que eh, hay personas que en la adultez, con ese sustrato que ya traen sus genes, pueden procesar todo este tipo de situaciones y de dificultades, como decía Linda ahorita, pero hay otras que desafortunadamente no. Y eso también puede no solamente estar la parte de las vivencias, sino la parte de tu estructura genética como tal. Entonces, ¿qué es lo otro? Si la percepción de uno mismo es también es como muy positiva, ¿cierto? Miren, acá abajito a la izquierda donde está, donde dice evitativo, es muy alta, pero la percepción sobre los demás es muy pequeña. Tú eres una persona que generalmente eres escéptica en las relaciones, eres poco empático, eres desconfiada, distante. Eso es más que todo, eso describe como una persona narcisista o una persona soberbia, una persona como muy ególatra. ¿Por qué? Porque tú estás centrado en ti mismo, en lo bueno que haces, en lo bueno que eres, en los defectos de los demás, en la parte como de que usas a los demás para lo que te sirvan a ti. Esto también pues es muy asociado a familias que tienen generalmente como una situación, que viven en situaciones de poder, ¿cierto? Y que descalifican a los demás y eso se va aprendiendo, ¿cierto? Hay personas que desde chiquita maltratan animales, maltratan personas y eso no lo corrigen los papás. También generalmente aprenden mucho de un padre abusador, que puede ser, por ejemplo, alcohólicos o personas con trastornos mentales graves, ¿cierto? Porque hay personas, por ejemplo, que tienen trastorno bipolar y que nunca están compensados y tienen conductas de maltrato hacia, hacia los hijos, pero también de descalificación, pero también les dan todo, ¿cierto? Entonces es como que uno tiene una disociación, ¿cierto?, entre la importancia de uno mismo y la importancia de los demás. Generalmente estas personas crecen, tienen como dos características, o son muy funcionales o son muy poco funcionales. Las que son muy funcionales son personas que generalmente tienen mucho poder porque no les pasa nada, ¿cierto? No tienen casi empatía, entonces no les va a importar pasar por encima de los demás. Entonces generalmente consiguen lo que quieren en las relaciones, en los trabajos, son personas que tienen muy poca capacidad para ver sus errores, porque los que se están equivocando pues son los demás. Es complicado relacionarse con ellos, pero puede ser, te pueden pintar como no sé, como
como la super persona, pero lo único que están haciendo es que son muy manipuladores y te pueden como manipular muy fácil. Entonces ellos generalmente se relacionan, miren que es una relación también como muy insegura, ¿cierto? Pero desde el lado de que no van a poder encontrar como amor y seguridad, sino es con lo que otras personas les puedan ofrecer. O sea, es más desde la utilidad que desde el amor. Entonces también pues es como bien feo el panorama, me parece a mí. Entre evitativo y temeroso, pues no sé cuál sería peor. Y el apego seguro es pues el equilibrio que se logra cuando tú tienes unos padres como con una sensación de crianza en la cual te protegen, pero al mismo tiempo te dan seguridad. Era lo que les decía ahorita con el tema, el ejemplo de pasar la calle, ¿cierto? O sea, tú puedes ser protector, pero dándole la confianza, la suficiente confianza al niño para que aprenda y para que se haga responsable también de las cosas. Miren que yo me acuerdo mucho que cuando, por ejemplo, yo chiquita me pegaba con la mesa, había una mesa en la casa de mi abuelita que siempre me sacaba morados y había una tía que le decía como mala mesa, o sea, la culpa era de la mesa. Entonces, eso puede sonar muy tonto, pero un niño que no se hace, que no le enseñan a hacerse responsable ni de sus emociones ni de sus actos, pues eso a medida que va creciendo se va a ir como multiplicando. Entonces es bien complejo esto de la crianza. Finalmente, pues miren que uno puede estar muy estropeadito y entonces es fácil echarle la culpa a los papás. Pero, pues lo que yo les digo, los que les decía ahorita, los papás pues son otros seres humanos que también vienen con un montón de vacíos y de rayones que han querido lo mejor para nosotros. Pero sí tenemos que empezar a sanar eso de alguna manera. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces después de que terminamos pues como ese proceso en este primer círculo, ahí sí estamos preparados para hablar de el amor hacia el otro y no entendido solamente el otro como pareja, sino el otro, ¿cierto? Como establecemos las relaciones interpersonales. Allí encontramos varios cristales. Quiero hacer la salvedad que en este segundo círculo hay muchos cristales. Simplemente les voy a mencionar algunos de ellos, más desde para describirles el proceso de sanación, pero hay varios asociados a cada etapa del proceso. Fundamentalmente, miren que aquí ya empieza otra cosa lo más importante, y es que en este segundo anillo yo tengo que trabajar también el tema de las emociones, ¿cierto? En el primer anillo estoy trabajando temas de memorias, pero en este segundo anillo, entonces yo ya empiezo a salirme del espectro exclusivo del chakra corazón y ya empiezo a salirme hacia abajo, empiezo a descender en la experiencia amorosa porque entonces ya empiezo a tener conexión con el chakra de plexo, que es donde está toda esa respuesta emocional. Entonces, por ejemplo, allí uno de los cristales con las que empieza ese proceso es con la aventurina y en general con las piedras de tonalidad verde. Las piedras de tonalidad verde cumplen dos propósitos especiales. El primero es que por resonancia cromática, pues canaliza el rayo verde que está muy asociado a la sanación física, a la sanación del cuerpo físico, y la aventurina ayuda a sanar emociones perturbadas. Aquí, por ejemplo, vemos también la malaquita. Pero entonces la malaquita, por ponerles un ejemplo, la malaquita es una piedra de energía muy fuerte, es una piedra que se usa para desbloqueos de emociones, o sea, para personas que tienen un bloqueo emocional grandísimo, la malaquita puede ser muy útil, pero háganse de cuenta que la malaquita es un laxante emocional. Entonces, habitualmente hay que trabajarla en compañía de otros cristales que controlen la diarrea. Que minimicen el efecto tan fuerte que tiene. Ya nos iba a quedar lo más de bien grabado este video y yo ya empecé aquí con los chistes, no le digo. Corten. Es súper Es súper real, o sea, es súper real el tema de las emociones y como uno a veces
o sea, como uno no las regula, sino que literal las vomita o la diarrea, pues, eso es un término clínicamente aceptable en psiquiatría. Entonces, digamos que la aventurina empieza con ese proceso de armonización de las emociones, digámoslo así, pero si en realidad ese corazón que yo estoy sanando, por poner un ejemplo, que por ejemplo para las mujeres, en mi opinión, y supongo pues que también desde lo clínico lo dirán así, las mujeres tenemos más facilidad para expresar las emociones que los hombres. Es muy posible que tú encuentres un hombre, también una mujer, pero por poner aquí el ejemplo, un hombre que nunca expresa nada, que llega a cierta edad donde ya tiene tantos bloqueos emocionales que le están afectando el cuerpo físico, o sea, que está enfermo, pero es de tragarse todas las emociones que en toda la vida no ha expresado, posiblemente a ese tipo de persona con aventurina no sea suficiente. Tú tengas que ayudar en ese proceso con malaquita también para poder producir esa diarrea emocional, porque hay casos en los que es necesaria esa diarrea emocional. Después de que has contribuido como esa limpieza de lo que aquí se denominan las emociones perturbadas, miren que en este segundo centro pasa algo, en este segundo círculo pasa una cosa lo más importante y es que yo ya empiezo a subir y a bajar. ¿Qué quiero decir con esto? Para explicarme en el subir y bajar voy a hacer aquí un dibujito. Parce, estoy en el segundo círculo de la sanación. Entonces, este es el primero, ¿cierto? Aquí ya hablamos, trabajamos con las tres anteriores. Aquí estamos en el segundo y aquí estamos en el tercero. Pero resulta que el segundo tiene un rol lo más de interesante, porque digamos que con las piedras verdes yo trabajo en todo el segundo, pero luego empiezo a trabajar con las turmalinas verde y azul hacia afuera y empiezo a trabajar con hacia arriba, entendido como el chakra de corazón, hacia arriba, empiezo a trabajar con las turmalinas verde y azul, es decir, ahí empiezo a trabajar chakra garganta y empiezo a trabajar con rodonita y rodocrosita hacia abajo. Es decir, hacia segundo, hacia plexo, hacia segundo centro también. Entonces les voy a explicar por qué. Con la turmalina azul, entonces yo ya empiezo, la turmalina azul en varitas específicamente, porque aquí estamos hablando de la construcción de rejillas, entonces las varitas en una rejilla cristalina tienen esa función como de conductividad, como de dirigir la energía. Entonces en ese segundo círculo yo ya puse esas piedras verdes que me están ayudando a balancear esas emociones perturbadas, a expresarlas, pues a sacarlas si están constipadas. Y con la turmalina azul apuntando hacia arriba, es decir, hacia el chakra garganta, le doy voz a las emociones. Ese es el rol de la turmalina, le doy voz. Y la turmalina azul tiene un rol importante en el manejo de la ira y del enojo muy, muy fuerte. O sea, es poderle dar voz de manera asertiva a esas cosas que me he tragado durante mucho tiempo. Y luego entonces trabajo hacia abajo. ¿Qué es trabajar hacia abajo? Entonces ya empiezo a combinar con piedras que tienen tono rojo y naranja, y, que está inmerso dentro de su espectro cromático. Entonces vemos, por ejemplo, que el cuarzo rosa es solo rosadito, pero a la rodonita, que es la que tenemos aquí en esta foto de abajo en forma de corazón, vemos que ella ya tiene como un rosado más subidito. ¿Por qué? Porque en su frecuencia cromática contiene rojo. O sea que estamos hablando de chakras inferiores. Vemos la rodocrosita, por ejemplo, que la rodocrosita es como un color coral y ese color se le da la mezcla del rosa y el naranja. Entonces vemos que la rodocrosita también tiene la energía del segundo centro. Lo que comenzamos a hacer entonces con estas piedras como la rodonita y la rodocrosita es empezar a manifestar el amor en la cotidianidad. Poder, por ejemplo, la rodonita, que es una piedra de perdón. Entonces yo con la turmalina azul ya le doy voz. Con la turmalina, con la rodonita, sigo trabajando temas de aceptación y bajo a la cotidianidad la capacidad de estar enamorado de la vida, de estar enamorado del día a día, de estar enamorado de todo lo que sucede. Y aquí
nuevamente quiero invitar a Paula para hablar de otro concepto que me parece muy importante y es que seamos sinceras con nosotras mismas. En realidad, habitualmente, cuando nosotros construimos relaciones, nosotros construimos una relación desde un corazón que ya está sanado, desde un corazón que está absolutamente preparado para entregar todo ese amor maduro al otro. Pues la verdad es que no. De pronto cuando uno llega a una edad mucho más adulta, pues ya de pronto sí, pero al principio uno suele construir relaciones desde la carencia. Uno suele construir relaciones donde en realidad no tiene ese amor incondicional hacia el otro, sino un amor absolutamente condicionado. O sea, te amo más en la medida en que seas lo que yo quiero que tú seas, no en lo que en realidad tú eres. Empezamos a construir esas relaciones de codependencia, empezamos a construir esas relaciones dependientes y aquí hay tres conceptos que me gustaría mucho invitar a Paula que nos ayudara a aclararlos y es la diferencia entre las relaciones independientes, dependientes, codependientes e interdependientes. Porque si pudiéramos en una palabra definir este segundo círculo o este segundo grupo de cristales que contribuyen a sanar, en realidad este segundo grupo de cristales nos ayudan a construir relaciones interdependientes. Entonces quiero invitar nuevamente a Pauli a que nos explique qué son estos cuatro conceptos. Hay una cosa muy importante y es que entonces, como vimos, el patrón de relaciones de nuestra infancia, no solo con los papás, sino con las figuras de autoridad, determinan mucho también nuestros patrones de relaciones, sobre todo afectivas, pues en el plano sentimental, porque generalmente o queremos cubrir muchos vacíos que no tuvimos, ¿cierto? O en la infancia también pudimos como asumir un rol que no nos correspondía, ¿cierto? Entonces es acá donde tenemos como esas características que estaba hablando Linda sobre las clases como de dependencia. Entonces hay una cosa que es importante, no sé Linda si quieres poner la gráfica, y es que todas las personas, estos temas como de dependencia, de interdependencia, de cómo nos relacionamos, creo que son algo que es muy nuevo. Uno no veía eso como en la edad, ¿sí? Pero nuestra cultura cada vez está buscando sanar emocionalmente todo este tipo de relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que se nos ha dicho que nosotros deberíamos ser sobre todo mujeres independientes, mujeres fuertes, no depender de la otra persona en la pareja, que ser como completamente autónomos aún estando en una relación, eso es una relación de independencia. Sin embargo, todas las personas, o sea, somos seres sociales y todos dependemos de otros en cierto sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que en una relación el dar y el recibir debe estar equilibrado, ¿cierto? O mejor, balanceado para que tú puedas tener una relación sana, ¿cierto? Asertiva y que sea satisfactoria. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a sentir inseguridad, ¿cierto? El rol de tu pareja también debe ayudarte a que tú cubras esa inseguridad de una manera sana. ¿Para qué? Para que tú, si tienes un poquito de inseguridad, puedas superarla con la ayuda de la otra persona. O sea, finalmente las relaciones nos ayudan a estar como en paz con la sociedad y con nosotros mismos. Entonces, la relación que es más saludable es la relación de interdependencia, ¿cierto? No tanto de independencia, porque yo creo que la independencia nos la han vendido como que sería como el ideal de la relación. Pero en una relación interdependiente, tú te relacionas con la otra persona de una manera saludable, donde das, porque en las relaciones, pues, en las relaciones de amistad, en las relaciones de trabajo, tú das, pero también recibes de la misma manera sin que se vuelva una exigencia, sin que se vuelva un conflicto, sin que el otro tenga que cubrir tus necesidades, pero en la que las dos personas vayan como juntos creciendo y que, aunque puedan tener
espacios de soledad o espacios de disfrute diferentes puedan tener como un crecimiento juntos. Entonces, en la teoría lo que nos hablan es más de que empecemos a construir relaciones desde la interdependencia que desde la independencia. La dependencia emocional, ¿cierto? Las personas dependientes generalmente tienen una sensación y una necesidad desmedida de estar cerca de la pareja, ¿cierto? Hay una necesidad también de que se ocupen de uno, de que uno no puede tomar una decisión si no está el otro a favor, no expresan el desacuerdo, no pueden iniciar proyectos solos, no tienen mucha confianza en sí mismos, tienden mucho como al temor, no les gusta estar solos, entonces buscan y saltan de una pareja al otro, y tienen como una necesidad de que la otra persona siempre está ahí, siempre los mire y se abandonan muchísimo, ¿cierto? Ellos por estar siempre pendiente de cómo lo mira el otro, ¿cierto? Entonces es una relación que es bastante conflictiva. La otra persona puede o no ser dependiente también, ¿cierto? Pero generalmente este tipo de relaciones son muy tóxicas y son muy dañinas porque si la otra persona sí tiene un tipo de apego inseguro o, por ejemplo, ansioso o que se va o evitativo, entonces la otra persona siempre va a pedir y en el rechazo de la otra persona siempre va como a sustentar esa inseguridad propia que tiene, ¿sí? En cuanto a la codependencia, es complejo como voy a tratar como de explicárselos de una manera sencilla. Generalmente una persona codependiente tienden a relacionarse con personas que tienen problemas graves. ¿A qué me refiero? Generalmente son problemas que tienen, digamos, que tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción. Entonces, son personas que que son como los salvadores, ¿cierto? Quieren solucionar el problema del otro. Controlan, o sea, no quieren controlar y como salvarlos de esa conducta negativa que ellos tienen, pero también son muy poco asertivas porque no le pueden decir no a su pareja, o sea, no ponen límites. Por ejemplo, como es una relación de codependencia, no necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser, por ejemplo, una mamá con el hijo. Entonces el hijo, digamos, es adicto a las drogas, ¿cierto? Se roba las cosas de la casa, no sé qué, pero la mamá le da una quincena a todos, ¿cierto? Siempre, aunque el lado de 30 años ya no trabaje, no estudie, sino que la mamá pues le da miedo que él se vaya, que pobrecito, ella lo cuida, pero a la vez no quiere que esté en las drogas, ella quiere salvarlo, lo quiere ayudar, pero es la que finalmente le da el dinero para que el pelado este, por ejemplo, compre las drogas. Entonces miren que es como si tuvieran una atracción por personas que necesitan afecto, ¿cierto? O personas que necesitan cualquier cuidado y que sienten que pueden ayudar por medio de su amor. Eh, y que sienten también que no hacen lo suficiente por la otra persona, entonces siempre están dando más. Y miren que no solamente es como en la parte de las relaciones de pareja, pueden ser en las relaciones con los papás o con los hermanos también. Es como la diferencia entre esas. Pues esto que habla ahí de ¿cómo se dice? De fusión, pues son relaciones completamente ya simbióticas en que no existe el uno sin el otro. Es también pues bien tóxico, pero pienso que en lo que vivimos, pues como en lo que generalmente nos movemos, las relaciones que más frecuente vemos son las de codependencia y las de dependencia. Después de eso, entonces, nos vamos a ese tercer espectro del amor, a ese tercer anillo del amor, que es la conexión con el amor divino. Y aquí fundamentalmente, si nos fuéramos a la primera grafiquita que les mostré, esos dos triángulos, estaríamos hablando de
¿Eso qué ocurre cuando nosotros nos conectamos con nuestra experiencia divina, cuando nosotros logramos pasar de satisfacer las necesidades del ego a los deseos del alma? Y aquí encontramos cristales que están asociados a la vibración, están muy conectados con el alma, están muy conectados con darnos ese impulso para que nosotros podamos vivir una vida en propósito, para poder vivir, para poder hacer lo que vinimos a hacer desde ese plan del alma. Entonces ahí encontramos en primer lugar la morganita. La morganita es una piedra como amarillita, como naranjadita, es muy bonita, es un poquito parecida a la cuncita, pero como naranjadita. Es un berilio, o sea, es primo de la esmeralda, por ejemplo, y de la aguamarina, son de la misma familia de los berilios. Y fundamentalmente la morganita es como un compañerito que lo cogía uno de la mano para darle como ese primer impulso para caminar por la senda espiritual. Estoy viendo aquí que cambié de computador y este está configurado en inglés, entonces el autocorrector como que corrige algunas palabras en inglés. La morganita entonces nos acompaña pues en ese camino espiritual para poder atender las necesidades del alma, nos da como ese empuje, listo, ya sanamos esa forma de relacionarnos con nosotros mismos, ya estamos construyendo unas relaciones mucho más interdependientes con el mundo que nos rodea. Ahora sí, empecemos a caminar hacia todas esas cosas que le dan sentido al plan del alma. Encontramos después una piedra pues de la que les he hablado muchísimo, que se llama la sujilita, pues me han oído mencionarla mucho. Yo me la encontré hace relativamente poco y me flechó. La sujilita es uno de los cristales de trabajo personal con el que desde el año pasado empecé a trabajar. La tuve más de un año seguido colgada, o casi un año, y bueno, ahorita la cambié por una chunguita, pues por temas de salud, pero la sujilita fundamentalmente viene a ayudarnos a encontrar la respuesta de por qué estamos aquí, en realidad para qué fue que vinimos. Y tiene una profunda energía de sanación. La sujilita tiene la vibración del chakra corazón superior. em, Tiene una energía muy sanadora a todos los espectros a nivel físico, mental, espiritual. Es una piedra muy nueva, se conoce hace 20 años aproximadamente, pues que en la historia de la humanidad, pues 20 años no es nada. Entonces es una piedra muy, muy nueva. Eh, Tiene, como les decía, pues una profunda energía sanadora y nos ayuda a reconectarnos con el propósito y a vivir en propósito. Y luego encontramos dentro de este grupo a la charoita. La charoita es una piedra que la han llamado la liberadora de todos los miedos, porque fundamentalmente lo que empieza a ocurrir cuando nosotros encontramos, vamos clarificando ese para qué vinimos. Cuando lo vamos clarificando, empieza a pasar que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Uno pasa por esa etapa de preguntas, de no sé qué no sé, a saber que ya hay algo que tengo que cambiar, a saber que hay algo como que no está del todo bien y lo tengo que cambiar. Y luego pasamos por ese ya entender un poquito las señales que nos está mostrando el universo y entender para qué fue que vinimos. Y llegamos a un momento donde ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, pero estamos muertos del miedo de hacerlo. Entonces ya sabemos, ya clarificamos, pero todavía no actuamos porque tenemos mucho miedo. Este es un ejemplo típico de cuando nosotros llevamos muchísimo tiempo siendo empleados, que esto es una historia muy común y con ello no quiero decir que el propósito de vida de todo el mundo es ser emprendedor o ser independiente, no quiero decir eso, pero lo que sí quiero decir y que es una historia muy común entre los emprendedores que fuimos empleados es que los que tenemos empleos muy largos, yo por ejemplo trabajé 15 años en la misma empresa, empieza a ocurrir que los últimos años, uno ya tiene clarísimo que uno ya no quiere estar allá. Uno tiene clarísimo que ya cumplió su ciclo, también ocurre en las relaciones, uno tiene clarísimo que ya se cumplieron los ciclos, que uno ya tiene clarísimo qué es lo que tiene que hacer, pero que uno no lo hace, porque tiene mucho miedo del cambio, porque tiene mucho miedo de hacerlo. Entonces, digamos que es donde entra
la charoita con este tono también violeta, con el rayo violeta, a conectarnos con el propósito, a conectarnos con esta energía superior y a ayudarnos a sanar todos esos miedos que nos están impidiendo movernos en la dirección de nuestro propósito de vida. Y estos 3 grupos de cristales pues son los que se denominan los curanderos del corazón. Así que pues bienvenidas a este proceso de sanación de su chakra corazón.